Estamos en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Hoy vamos a ver cómo funciona el blog Universo Abierto, el más importante de biblioteconomía, archivística y ciencias de la información. Bueno, la idea viene de antiguo, porque yo ya desde que empecé a trabajar en esta facultad, que fue allí en 1989-90, más o menos, pues ya empecé a hacer sumarios de revistas, cosas de este tipo, porque me parecía importante no solo tener catalogados los fondos, sino también el poder, por ejemplo, proporcionar información. Y de ahí surgió una idea de montar una base de datos con la profesor de informática entonces, con Carlos Figuerola, José Luis Alonso Berrocal, que se llamaba Datateque, que fue una base de datos donde nosotros recogíamos un poquito de esa información de sumarios, esa información de contenidos, para poder proporcionar a la gente que podía querer información sobre un tema determinado. Y eso fue creciendo, esa base de datos que empezamos aquí, y a raíz de ahí lo que se me ocurrió es montar un sistema también de distribución de contenidos. Y aquel entonces, fija, empezaban cosas tan básicas de lo que era el tema de web como eran las listas de distribución. La primera lista de distribución que hice fue montar en mi propio ordenador nombres separados por coma y mandar esa información para que no se viese por parte de los otros, en lo que era CCO. Y a raíz de ahí llegué hasta los 500 suscriptores, no muy rápidamente. Y entonces la Junta de Castilla y León, Alejandro Carrión, proporcionaba un sistema de listas y me invitó a entrar en el sistema de listas hasta que volvimos a crecer y volvimos a crecer tanto que tuvimos que pedir ayuda también a Refiris. Entonces fue Refiris la que nos dio esa cobertura y Infodoz, que así se llamaba lista de distribución, pues lo que hacía era recoger información sobre empleo, sobre cursos, sobre contenidos, de lo que se iba publicando en revistas. Entonces, pues las revistas más habituales que teníamos por aquí era iFly Journal, era por ejemplo el Hasis, que ya también existía también el Boletín de la Asociación Andaluza, la Revista Española de Documentación Científica, y cogíamos toda esa información. Con la llegada ya de la web, de los diseños gráficos, de toda esta cosa, pues fuimos también avanzando, ¿no? Y llegó un momento dado en que yo quise ya tener mi propio portal de información donde buscar esas cosas y ahí surgió. Cuando en los años ya 2000 empieza a ver los primeros blogs, yo dije, qué buena idea, oye, esto de un blog, me voy a montar un blog y monté el primer blog que hago en bibliotecas también aquí en la Universidad de Salamanca, la biblioteca de la universidad. Y ahí empezamos a hacer Universo Abierto. Y Universo Abierto, bueno, para mí ha sido central en ese sentido porque creo que es un sistema de información y que las bibliotecas no solo proporcionamos libros, sino también proporcionamos contenidos curados que procuramos que lleguen a la gente. Y yo creo que durante todos estos años, y no es tampoco una cuestión de soberbia ni nada, nosotros hemos hecho y hemos cumplido esa labor de que la gente cuando necesita información para acceder a un trabajo, para unas oposiciones, para cualquier otra cosa, nosotros pensamos, ¿qué necesita la gente nosotros? ¿Qué puede necesitar? Pues necesita uno que está haciendo unas oposiciones, necesita información para elaborar sus temas, necesita un poco de asesoramiento, que eso también lo concebíamos así de esa manera, necesita también información sobre qué empleos hay, empleo público, empleo privado, y necesita también saber qué cursos existen, y ese era un poco lo que nosotros llevábamos a cabo a través de Infodoz, que todavía existe. Pero Infodoz en su día tuvo 26.000 suscriptores. Hoy día tenemos más que Inguetel, por ejemplo, tenemos unos 1.200 más que Inguetel, hoy por hoy, que tenemos casi como 14.000 seguidores, una cosa así. Pero el grueso ahora mismo, evidentemente, está en las redes sociales. Las redes sociales cambiaron todo esto y fue una cuestión de ir evolucionando. Yo recuerdo que vino Jesús Alonso Regalado y me dijo, esto en Facebook está funcionando muy bien para bibliotecas. Esto en 2000 y pico, ¿no? De 2015, no, menos 12 o 10 o 11, una cosa así. Y yo empecé a pensar en cómo puedo hacer yo esto, ¿no? Mucha gente había hecho una página para la biblioteca. Yo decidí, ¿no?, hacer grupos en función de intereses. Y entonces hice 8 grupos, uno dedicado
por ejemplo, a lectura digital, otro dedicado a empleo, otro dedicado a alfabetización informal, otro dedicado a evaluación científica, y ahora mismo tenemos como esos 7 o 8 grupos con 250.000 seguidores. Si tuviéramos una página web no tendríamos esos seguidores. Bueno, es decir también que el grupo, por ejemplo, de traducción es un grupo muy grande, que tiene 70.000 seguidores solamente ese grupo. Entonces, eso es importante, segmentar los contenidos de manera que todo el mundo no quiere toda la información, quiere determinada información sobre determinado tema. Entonces se apuntan a un sistema u a otro. Y luego, ¿por qué también? ¿Por qué? Porque es muy importante en lo que llamamos 2.0, lo que hemos llamado hasta ahora 2.0, el tema de la interacción. Ahora mismo, lo que es Facebook, yo cada vez me gusta menos. ¿Por qué? Porque lo que tienes ahí es información pagada, la mayoría de las casas. Los algoritmos que solo te dejan ver eso que en un momento tienes un interés, pero no te dejan ver a tus amigos. ¿Estás viendo a tus amigos en Facebook? No. ¿O qué hacen tus amigos? Que era tu interés principal. Ahora mismo simplemente ves casi información pagada, información que te guía el algoritmo. Sin embargo, en un grupo no tienes publicidad, puede participar cualquiera persona. Si tú haces una página, en la página no puede participar cualquiera y la información que pone cualquiera no aparece en la columna central, en el feed. Esto limita mucho porque la gente no solo quiere recibir la información que tú le estés proporcionando, sino también poner su propia información, opinar. Esto es importante, dar esa capacidad, ese concepto 2.0 sigue estando ahí. O sea, la gente quiere no solo estar de forma receptiva, sino también participativa. Y esto yo creo que es parte de la clave del éxito que hemos tenido hasta ahora y que espero que sigamos teniendo, que llevamos ya muchísimos años, ya llevamos 20 años con todo esto, desde que empezamos, más de 20 años, sí, sí. ¿Cómo funciona el universo abierto? Bueno, yo por las mañanas lo primero que hago, que cuando me levanto, incluso a veces he terminado de desayunar, he terminado de esas cosas y ya allí, bueno, veo qué es lo que puse yo en un universo abierto hace un año. Entonces cojo esos contenidos que hace un año produje y los vuelvo a compartir otra vez en los grupos de interés concretos. Y después de hacer eso, luego ya me vengo aquí, también visualizado, por ejemplo, algunos de los canales que me proporcionan esa información. Yo tengo dos herramientas que me gustan mucho, que una es Feedly y otra es Flipboard. Feedly y Flipboard funcionan de manera muy similar, pero no exactamente igual, porque los contenidos los seleccionan en función de la importancia Flipboard que le ha dado otra gente a ese contenido y Feedly en función del canal RSS. Yo hay una serie de fuentes de información que me interesan mucho, como Infodoques, por ejemplo, como Stephen, el faro de Stephen, un trozo se llama, así que recogen información así siempre muy nueva, muy sobre, y luego también canales, por ejemplo, de ACRL, de instituciones americanas, de cualquier sitio, ITAC-SR, Pew Research, quiero decir, y eso yo me lo voy leyendo por mis canales de Feedly, ya te digo, y entonces cojo una noticia, me la mando a mi correo y esa noticia que me han mandado a mi correo, lo que hago yo con ella luego es contrastarla con otras noticias para hacer la mejor noticia. De eso se trata, la idea es hacer la mejor noticia. Y esto antes lo hacía completamente a mano, ahora mismo tienes un apoyo con todo el progreso que ha tenido la inteligencia artificial tremenda. Antes, por ejemplo, tú cuando utilizabas un traductor te traducía como un indio, ¿no? Y ahora mismo coges un traductor como DeepL y te lo hace perfecto, ¿no? Y ya si coges aparte del traductor y coges información de aquí y de allá y lo pones, te lo llevas a, por ejemplo, a ChatGPT o cualquier otro, te hace el resumen de una forma rápida, pum, pum. Evidentemente, a veces hace unos resúmenes como muy cuadrados, ¿no? Que se nota enseguida mucho. Pero bueno, eso te ayuda para que tú te pongas, pum, pum, con el texto, trabajes sobre ese texto, lo cuentes un poquito más cercano, más a tu manera. Es el próximo, creo que es fundamental desde mi punto de vista, y luego ver qué es lo que interesa a la gente. Y como sabes también, WordPress, que yo utilizo WordPress para hacer un universo abierto, nos da datos. Los datos son fundamentales ahora mismo para todo. Los datos son la base, por ejemplo, de la inteligencia artificial, como bien sabes, pero sobre todo son fundamentales para saber las necesidades de las personas. O sea, WordPress, por ejemplo, ¿qué nos proporciona? ¿Qué día y qué hora
una consulta más personal en mi sitio web. Entonces, si yo sé que es los miércoles a las 15, cuando tengo una buena noticia la pongo en esa fecha, la puedo programar además. Entonces, te permite programar para tal día y para tal hora. Cuando sabes que es una noticia que va a ser grande, que vas a tener apoyo. ¿Y por qué sabes que va a tener apoyo? Porque evidentemente todos esos datos te los está proporcionando también los datos de estadísticas de WordPress. Te dicen qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que han encontrado, por qué canales los está buscando, en qué canales está recibiendo más gente. Toda esa información es una información que es auténtico oro, porque te permite un poco diseñar el servicio en función de qué interesa a la gente, cómo quiere que se lo cuentes, todas estas cuestiones. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Somos especialistas en información y tenemos que ver cómo esa información está fluyendo, por qué canales, qué es lo que demandan y qué es lo que necesitan. Creo que ahí es la base de todo ello para hacer un buen servicio de información. Y la biblioteca, como yo he dicho, en muchas ocasiones es un medio de comunicación. Ese es el concepto. Cuando yo empecé en Radio Usal, hice un artículo que decía esto, que la biblioteca, me lo recuerda muchas veces Alfonso López Yepes, que se ha dedicado siempre al mundo este del multicanal, de todas estas cuestiones. Yo siempre dije esa frase de la biblioteca es un medio de comunicación y ahora lo es más que ninguno. Mi trabajo es más cercano probablemente al de un periodista que al de un documentalista. Sí es verdad que tienes que ver qué vas a seleccionar, qué es lo que vas a preparar para ese día, qué información tienes, cuál vas a dar prioridad, todas esas cosas, pero sobre todo nuestro trabajo es eso, curar contenidos. O sea, contenido que tienes, que como te dije, está perdido en una revista y nadie va a consultar, y ese día en vez de consultarle 5 personas, lo consultan 500. Entonces esa es un poquito la labor, cómo contar ese contenido, cómo retitularlo. Es importante retitularlo. Yo recuerdo en una ocasión que me encontré un titular sobre el tema de desinformación precisamente, que los estudiantes no distinguían la información verdadera de la falsa, pero si yo me quedo en ese, que era un estudio de la Universidad de Harvard, que es la más importante del mundo, hubiese tenido 50 visitas, pero ese día tuve 1.200 visitas a ese contenido. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la mejor universidad del mundo no son capaces de distinguir una información verdadera de una falsa. Eso es retitular contenidos para llamar la atención. También, por ejemplo, cuando tú cuestionas algo o lo pones entre interrogaciones, eso es muy atractivo para la gente para que entre a esa noticia que de otra manera a lo mejor no hubiera entrado. Y luego fundir contenidos, muy importante para mí también. De vez en cuando tienes muchas noticias sobre un tema y haces un post sobre toda esa amalgama de temas que tienes ahí. La media aproximadamente ahora mismo ha bajado como un 22% este año, pero son unas 8.000 visitas diarias. Se ha notado mucho la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues la inteligencia artificial lo que hace es scrapping, o sea, te está recogiendo información automáticamente, se la lleva para elaborar esos contenidos de mi sitio o de otros sitios directamente. Pero ya la gente a veces cuando busca una información no busca información sobre, yo qué sé, qué es el préstamo digital controlado. Se lo pregunta a una inteligencia artificial. Eso está muy bien porque te da una consulta puntual y factual, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, porque la posibilidad de desinformación es muy grande, mucho más mayor, mientras que ya estaba sesgada, como tú ya sabes, las consultas desde la web, esto es mucho mayor ahora mismo, las posibilidades de que reorienten a donde quieren que vayas que antes. ¿Por qué antes? Pues consultabas varios sitios, cogías información de aquí o de allá o de allá y podías contrastar esa información. Ahora o la gente se está o nos estamos conformando con una respuesta única y eso es muy peligroso, está claro. Es verdad que es muy cómodo, sí, pero es peligroso también, porque nos pueden engañar más fácilmente. ¿Cómo creo la noticia? Pues una vez que he recogido toda esa información, que me he informado aún más sobre ese tema concreto, si está en 2 o 3 sitios o 3 sitios web,
pues yo hago mi propia noticia. Esto es importante, elaborar tu propio contenido y que ese contenido sea lo más accesible posible, lo cuentes lo máximo en el mínimo espacio, también importante, esa capacidad que tienes de condensación, que esto es un ejercicio que vas aprendiendo con el tiempo y que vas mejorando, es un training. Para mí, además, todo esto me ha servido ¿para qué? Para que luego yo, por ejemplo, cuando he publicado libros, cuando he publicado contenidos, he ido al blog y he dicho, a ver qué tengo escrito sobre esto. Entonces, me ha dado esa capacidad de poder escribir más de 100 artículos, de poder tener 12 libros publicados, etcétera. O sea, es decir, que es una ayuda maravillosa y escribir todos los días te da esas destrezas que no consigues de otra manera. Quiero decir, porque esto sí, evidentemente, hay gente que por naturaleza no escribe muy bien, pero otros a lo mejor no escribimos tan bien, pero el escribir todos los días nos facilita aprender a escribir, que es un oficio continuo en el que tú estás continuamente trabajando para hacer los mejores contenidos o para proporcionarlos y luego ya apoyarte en los medios que te permitan difundirlo lo más ampliamente posible. Nosotros, como te decía, empezamos con esa lista de distribución, lo empezamos con estos canales que teníamos, estos grupos que tenemos en Facebook. Yo me negué a tener una página de la biblioteca, sino que hice 8 páginas distintas. ¿Por qué? Porque me parecía mucho más ágil para difundir los contenidos, más abierto también los grupos que no hacer páginas, que es lo que hizo todo el mundo, hizo páginas. Yo hice grupos y eso me facilitó el tener, yo creo que no sé ahora mismo si alguna biblioteca de este país tiene casi 250.000 seguidores. Yo creo que no, ni siquiera a lo mejor la Biblioteca Nacional. Quiero decir, me refiero. Y tener seguidores activos, pero en esos grupos y en grupos focalizados en temas concretos y determinados, como puede ser alfabetización, evaluación científica, lectura digital, lectura social. Fíjate, lectura social tenemos un grupo, que es otro grupo que tenemos casi 70.000 seguidores, que es libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café. Eso se me ocurrió a mí un día con esta frase, que es cuando estás más a gusto con una persona que es tomando un café y hablas de lo que estás leyendo. Pues ese grupo pues tiene 70 y tantos mil seguidores y en ese grupo pues nada, la cosa surgió que yo recuerdo que entonces apareció una web que era como entre lectores, donde varios grupos que se dedicaban al tema de lectura digital apoyaron aquello con millones y hoy día yo creo que apenas casi existe o apenas se utiliza, una cosa gratis hecha sin dinero, pero con buena voluntad, ahí sigue estando activa y la gente ahí comparte sus lecturas. O sea, yo creo que es el grupo más grande de lectura social, sin tener un duro. Yo siempre todo lo que he hecho ha sido con la ilusión, con las ganas y nunca he tenido apoyos económicos. O sea, a mí me pagan lo mismo por hacer la radio, por tener el blog, que a cualquier otro compañero de mi universidad, o menos, porque esta biblioteca es más pequeña. Pero bueno, he tenido la satisfacción y esto me ha dado la posibilidad de conocer mundo, de conocer personas, de hablar con otra gente, de abrir mi mente, de viajar. Creo que eso me ha proporcionado profesión y para mí eso ha sido lo más grande, ¿no? Es la experiencia vital, probablemente las experiencias vitales más satisfactorias que puedas tener. Al universo abierto les doy el máximo tiempo, o sea, te quiero decir, yo en un universo abierto me dedicaré al día, normalmente las 3 primeras horas de trabajo, me las dedico a universo abierto y a distribuir los contenidos, a crearlos y a distribuir los contenidos del universo abierto. 3 o 4 horas como poco cada día. Sí, sí. Pero es verdad, pero es satisfactorio porque yo aprendo. A mí me interesa no tener un trabajo que esté todo el día catalogando y me aburra como otra cosa y sin embargo esto sin embargo yo estoy haciéndolo, me está aportando conocimientos, luego ya vas a un curso y ya te sabes todo, ¿no? Porque a veces me han dicho, bueno, es que te has dedicado a casi toda la lectura digital, te has dedicado a acceso abierto, te has dedicado ahora al tema de inteligencia artificial, pero es que lo que hago es analizar información sobre esas tendencias que son clave. Entonces al final sé algo de eso, no mucho, pero algo sé, algo cualquier cosa que nosotros hacemos. O sea, nuestra tarea de alfabetización no solo la clase que les estamos dando a los alumnos que vienen el primer día y que no conocen la biblioteca, que también lo es, sino sobre todo cómo estamos informando.
coger un contenido que a lo mejor permanecería perdido en el ciberespacio, en un artículo de revista, porque nadie lo consultaría, y darle relevancia y contarlo de una manera más cercana y contarlo de una manera más próxima y contarlo directamente y darle esa visibilidad con una imagen atractiva, creo que eso sigue siendo pues informar a la gente sobre cuáles son las tendencias en nuestro campo, en este caso por biblioteconomía, documentación o traducción. Entonces ahí estamos produciendo también o estamos trabajando contra el tema de la desinformación, pero cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo en un mundo impulsado por inteligencia artificial, la capacidad para que lo que tú antes decíamos, lo que no veas no lo creas. Ahora tú puedes ver algo, ver a una persona hablar sobre un tema de algo que nunca ha dicho, de algo que nunca ha sucedido, pero tú lo estás viendo, o de una imagen que se ha producido en el interior de un ordenador y no en otro sitio, ¿no? Al principio del tema de la IA, por ejemplo, salió una imagen donde aparecía, por ejemplo, el Pentágono en llamas, y eso supuso que las acciones de la banca estadounidense bajaran durante 4 o 5 horas hasta casi la mitad, hasta que se comprobó que era un deepfake. Ahora mismo la capacidad para poder simular que algo existe y no ha existido nunca está ahí más latente que nunca, y a veces difícilmente distinguible incluso para nosotros, para los más expertos, con lo cual cada vez necesitamos más alfabetizaciones, y ahora mismo ya se está hablando, y yo lo voy a exponer en un congreso que vamos a hacer ahora también en Valladolid, que es sobre la biblioteca de la Iglesia, la alfabetización en IA, en inteligencia artificial generativa. ¿Qué ha cambiado en esto? Pues antes se podía hacer eso, pero tú tendrías que tener unos grandes conocimientos de programación para hacer un vídeo muy simple, ¿no? Ahora mismo simplemente son órdenes que tú puedes dar a una herramienta, y esa herramienta te puede generar una imagen, te puede generar un audio, te pueden recoger simplemente 8 segundos de tu voz y poner lo que tú estás, no, lo que no has dicho nunca. Entonces, todo esto está creando pues una inseguridad enorme, aunque las herramientas van evolucionando, van limitando, ¿no? Porque ChatGPT al principio te hacía cualquier cosa, pero ahora mismo ya tú le dices, hazme una programación para secuestrar el ordenador de Mercadona, y no te lo hace, pero antes sí, y funcionaba. Es que incluso funcionaba eso, ¿no? Es decir, ahora mismo no, te dice eso está prohibido, etcétera, etcétera. Van limitando, pero así todo dependemos de la lógica, de la tecnología, y eso se hace a veces también con lógica, con lo cual podemos pues, estar en una situación realmente compleja, cuando menos. Y estamos ahí. Luego pues ya dije, basta, hacemos un programa de radio. Y eso fue muy curioso, porque un día la directora de Radio Universidad de Salamanca nos habían concedido un premio, el premio Lectra, que nos dieron al grupo Lectra de la Sociedad de la Información, por un libro que habíamos hecho sobre el libro electrónico del ecosistema universitario, y me dijo, quiero entrevistarte. Y yo dije, es que no quiero que me entrevistes. Y dice, ¿por qué no quieres que me entrevistes? Porque quiero un programa entero de bibliotecas. Y me decía ya, pero vas a hablar de bibliotecas un año entero. Digo, dame el programa y hablamos un año, dos, tres. Ahora mismo es el programa más antiguo de Radio Universidad de Salamanca y el que más cifras de escuchas tiene. Entonces, esto es importante, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que hagas, lo hagas convencido que lo quieres hacer, atiendas eso, sobre todo, no puedes empezar un proyecto y dejarlo tampoco, y sobre todo cuando alguien te pide algo en la web o lo que sea, contestar a la gente. Creo que eso es importante, la fidelidad que tienes que crear contigo y la confianza con esas personas, ese es el tema. Pues empezamos el programa de radio en el año 2010, y ya te digo, yo empecé a hacer entrevistas fundamentalmente con los compañeros de aquí, para que también dar a conocer cómo trabajaban, qué era lo que estaban ofreciendo en sus bibliotecas. O sea, la biblioteca era una gran desconocida. Normalmente un programa de radio, hasta que yo empecé Planeta Biblioteca, ¿en qué consistía? En que iba un bibliotecario a un programa de radio 10 minutos a contar qué libros nuevos había comprado, ¿vale? Entonces yo lo que quería contar era que las bibliotecas podían decir cosas. Esa era la cuestión. Entonces montamos el programa en base a eso, entrevistar a la gente que trabaja en bibliotecas, que nos cuenten las fuentes de información que están utilizando, qué servicios están proporcionando,
cuestiones de este tipo, ¿no? Y eso empezamos de esta manera, entrevistando a la gente de nuestro entorno, y luego fuimos ampliando esas posibilidades, cogiendo cualquier persona que tuviera una cosa interesante que contar sobre el mundo de las bibliotecas, que es muy amplio, que es muy diverso y que es importante darlo a conocer. Y nos apoyamos también, claro, yo trabajaba también con el profesional de la información, estaba también en la revista y nos apoyamos en Inwetel también, en la lista nuestra. Entonces, bueno, teníamos todas posibilidades. De esta manera, una vez a la semana, hacemos el programa, lo compartimos en medios sociales también, en Twitter, en Facebook, etcétera, y en listas de distribución. Y es un programa pues, que tiene una gran aceptación ahora mismo, que la gente cuando le invitas a participar en el programa quiere participar y le agrada mucho participar y que se conozca también esas tareas que ellos hacen, pero no solo queda ahí la cosa, que resulta que al cabo del tiempo, cuando yo he ido a Latinoamérica, recuerdo haber ido a México, haber ido a Costa Rica, a otros países, Argentina, y la gente que inició un programa como el mío, me invitaba a ese programa y me decía, pues si iniciamos el programa a raíz del programa este, que Planeta Biblioteca, que hiciste tú y desde entonces estamos trabajando en eso, entonces, que supuso una buena práctica, que yo creo que es lo que a veces tenemos que transmitir entre otros profesionales que pudieran hacer esas cosas y que la están haciendo también muy bien. Y para mí eso también pues es un agrado, es un orgullo ver que una iniciativa tuya pues se ha puesto en marcha en diferentes sitios, pero aquí en España también, la Universidad de Cádiz creo que inició un programa parecido, lo inició también Radio Vallecas, lo inició en Alcoy también, ¿cómo se llama este otro chico de la Universidad Miguel Hernández? O sea, ha sido toda una dinámica que dices, bueno, pues he servido para algo en este mundo y en esta profesión, ¿no? He hecho algo interesante que ha podido ser validado por otros y apoyado también, que eso es fundamental para nosotros. Porque se habla siempre de esa invisibilidad del bibliotecario, pues bueno, hay que darle la vuelta también y presentarlo de otra manera y ver que somos unos enormes desconocidos, ¿no? Preguntas a cualquier persona que hace un bibliotecario y dice eso de dar libros, pero pues, hacemos muchas cosas y cada vez más, y las bibliotecas públicas están asumiendo roles con su comunidad y compromiso, y eso está siendo la esencia en este mundo digitalizado donde todo encontramos en medios sociales. Las bibliotecas están siendo los centros más dinámicos en ese sentido para las comunidades, para el apoyo, para la residencia, para todas las cuestiones que tienen que ver con lo mejor que puede proporcionar unas personas a otras. Fíjate, la idea básica que tienen muy chata de lo que hace un bibliotecario respecto a lo que hace. Y sobre todo también por una cuestión muy importante que a mí me parece, que es que tenemos que definir también nuestra profesión. Ahora mismo hay muchos bibliotecarios que yo cuando planteo ciertas cosas y cuando pongo ciertas cosas en medios sociales, dice, pero ¿cómo vamos a tener que hacer nosotros esto, no? O sea, el rol que tenemos ahora o no tenemos se está definiendo. Y se está definiendo porque la biblioteca está en crisis. Y crisis lo que no quiere decir que sea algo negativo, sino que estamos abriéndonos a nuevas posibilidades, ¿eh? Entonces hay cosas que sí asumiremos y otras no. Pero es verdad que nosotros lo que sí que tenemos que asumir cada vez más es el compromiso con la comunidad. Y también mm, proporcionar la posibilidad de que la persona vea que la biblioteca a lo mejor no tiene que ver con alguien que solo lee libros. Que esta es una imagen que es muy importante y es, creo, la más importante que tenemos, pero no es la única. Entonces, es fundamental que se sepa que en una biblioteca una persona puede hacer otras cosas. Nosotros ahora mismo estamos con la idea de transformar el espacio de trabajo en grupo en un maker. Un espacio donde no solo la gente va a venir a consultar libros, sino donde una persona puede venir a hacer una impresión 3D, donde puede hacer también un escaneado láser, donde puede trabajar con realidad aumentada, donde pueda probarse a ver qué puedes hacer, en qué eres bueno. ¿Sabes? Todas estas cuestiones creo que ahora mismo son fundamentales. No solo prestamos los contenidos, sino también prestamos las herramientas con las que tú puedes desarrollar tus capacidades. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos una colección súper joven, una colección
muy activa y ahora mismo, por ejemplo, para realizar este nuevo proyecto que te decimos de introducir herramientas a nuestra biblioteca, lo que vamos a hacer ahora mismo es expurgar bastante fondo, sobre todo fondo relacionado con qué, fondo relacionado con las obras de consulta, que antes eran las más importantes. Llegó a decir algún especialista que lo más importante de una biblioteca era la colección de referencia. Pero, evidentemente, hoy en día la colección de referencia es una colección de consulta puntual que ahora la encuentras actualizada, no como antes, que te llegaba una obra de referencia y ya estaba actualizada en el momento en que te llegaba, estaba fuera ya de actualidad. Ahora mismo, pues esa información es factual, se consulta a través de bases de datos y toda esa información que nosotros teníamos una excelente colección de referencia ya no nos sirve. Entonces, ese espacio que está ocupando la colección de referencia nos puede ayudar a que ocupen las personas. Te quiero decir, y eso sí que es importante, que ocupe el aprendizaje y que el aprendizaje cada vez esté más cerca también de lo que es la biblioteca, de lo que es la enseñanza. Creo que es fundamental para el momento en que vivimos ahora.